Vamos a hablar de un tema muy interesante como la perversión del lenguaje, la meritocracia y otras palabras. Con un amigo de la casa, el doctor Daniel Pina. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Olga? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Creo que hoy es un día donde hay mucho para hablar, ¿no? Todos los días hay mucho para hablar. La realidad está llena de aristas para analizar. Sí. Justamente una de las cosas que nos ha pasado o que nos han ocurrido en estos últimos años es que desde los medios pretenden darnos una realidad digerida en donde solo se repitan frases de ellos y no se piense. Si estamos dispuestos a pensar, tenemos mucho para hablar y el día no nos alcanzaría. No, pero está bueno el ejercicio de pensar, de darse cuenta qué piensa uno y qué nos hacen pensar, o dónde nos ponen los medios, ¿no? Y como siempre son los medios hegemónicos. Sí, son herramientas. El tema es, en un artículo que yo escribí hace unos días, que creo que habrás leído. De eso quiero hablar, me pareció magnífico. Claro, justamente yo recuerdo una frase de Friedrich Nietzsche que dice: la realidad es el discurso del poder. O sea que el que tiene el poder impone el sentido común. Es el que le dice a la comunidad su relato de la realidad y la idea es que eso sea la única versión de la realidad, justamente el discurso del poder. ¿Y cuáles son las herramientas que el poder tiene para imponer su concepto de la realidad? En principio, el miedo. Básicamente. El miedo a través de la potencia de las armas, pero también en esta realidad que vivimos, el periodismo, porque hay un concepto de periodismo independiente y hay un concepto de libertad de prensa que es totalmente perverso y falso. Hay libertad de empresa. El periodista dice lo que la empresa que lo contrata, en este caso de los medios hegemónicos, lo que la empresa que lo contrata quiere que diga. Sí. Y si no dice eso, obviamente dejará de pertenecer a la empresa. Sí, y como la empresa representa a los poderosos, es más, puede ser propiedad de los poderosos, no es casual que un padre de nuestra oligarquía que se llamaba Bartolomé Mitre haya generado un diario para expresar su discurso del poder y le haya llamado Tribuna de Doctrina. Y es más, escribió una historia para adoctrinarnos desde las clases de historia de las escuelas, en donde perversos como nuestro jefe de gobierno dicen que en la escuela se adoctrina si hay algún comentario que tenga que ver con el pensamiento crítico. Claro que se adoctrina. Nos adoctrinan con la historia de Mitre, nos adoctrinan con la que esos dueños del poder, con lo que esos dueños del poder han querido que pensáramos. Ellos intentan formarnos el sentido común. Que no es sentido común, ¿no? Claro, el sentido común es una mentira. El sentido común tiene que ver con la subjetividad. Y hay tantas subjetividades como sujetos. Lo que pasa es que el poder se constituye como sujeto único y a los demás, en lugar de darnos el lugar de sujetos, o sea, interactivos, pretende tratarnos como objetos. Y si los que somos considerados objetos opinamos, ya nos convertimos en subversivos y somos reprimidos. Absolutamente. El pensamiento le asusta a esta gente. Por eso mismo
reprimen, ¿no? O por eso mismo captan medios de comunicación, invierten en medios de comunicación, porque son, como vos decís, ¿no? La forma de impartir miedo. Claro, es que lo que pasa es que el poder, hay, hay algo muy interesante que escribió Hegel, que es la dialéctica del amo y el esclavo, que me gustaba mucho cómo lo refería José Pablo Feynman, querido compañero fallecido. En la dialéctica del amo y el esclavo, Hegel plantea que dos hombres pelean, y el que tiene más miedo a la muerte cede, y el que no tiene más miedo a la muerte vence. El vencedor va a ser el amo y el vencido va a ser el esclavo. Entonces, según Hegel, el vencido que se las tiene que arreglar para sobrevivir va a generar la cultura. Lo que Hegel no dice o no vio en ese momento es que el que se convirtió en amo no solamente adquirió el poder, adquirió el miedo, adquirió la paranoia, porque es mucho más difícil mantener el poder que conseguirlo. Entonces, como se siente inseguro, se siente paranoico, se rodea de armas para reprimir a cualquiera que, según él, le dispute ese poder. Sí, que muchas veces... Y aparte hay una perversión en los conceptos, porque se cree que el poder es tener, y realmente el poder es potencia, es poder hacer. O sea, el poder de Miguel Ángel Buonarroti estaba, como él decía, en retirar del mármol lo que sobraba y dejar una maravilla como el David o la Pietà. Ahora, ¿cuándo ejercía el poder? Cuando esculpía. Una vez que está terminada la obra, se acabó el ejercicio del poder. Ya está. Y si él hubiera hecho la perversión del poder, la hubiera ocultado para negarle al mundo la posibilidad de ver esa belleza. Sí. A partir de que la obra está, el poder está en los ojos de cada uno que quede extasiado ante la belleza que esculpió Miguel Ángel. Y sí, es una muy buena explicación, una muy buena... Claro, poder es poder hacer, no tener. Pero justamente cuando el poder se considera la propiedad, Jean-Jacques Rousseau, en un escrito que hizo, un pequeño ensayo que se llama El origen de la desigualdad de los hombres, dice que en el momento en que aparece la propiedad de la tierra, empieza la desigualdad de los hombres. Porque ya la tierra no era para brindarnos a todos sus frutos, era propiedad de alguien. Entonces, estaban los propietarios y los no propietarios. Empieza la desigualdad. Está muy bien explicado. ¿Y el vocabulario cómo nos marca? Sí, totalmente. Yo en ese escrito que vos mencionabas, comento que cuando comencé a ejercer la medicina hace alrededor de 40 años, tenía pacientes. Después me enteré que ya no se llamaban pacientes, se llamaban clientes. Y eso coincide con todo el discurso de los Chicago Boys y de Milton Friedman, que es todo el sustento ideológico económico del neoliberalismo, en donde se tergiversa, se pervierte el valor de las palabras. Yo ya no tengo colegas, tengo competidores, o sea que vos no tenés semejantes, tenés gente que compite. Y nace el tema de que el mérito, por una cosa que uno hace bien, se transforma en meritocracia. Entonces, ¿pero qué pasa? Si hay un puesto por el que compiten 100, hay 99 que van a quedar afuera. Sí. Los diarios nunca hablan de los 99 que desde este punto de vista fracasaron. Entonces, esta idea del neoliberalismo nos brinda una sociedad en donde hay emprendedores exitosos y montones de fracasados, que están desesperados por lograr llegar a ese lugar.
Y por otro lado, en otra parte dice que de repente me convertí en usuario de una cantidad de cosas de las que antes me habría sentido un ciudadano. O sea que el que no tiene capacidad económica para ser usuario de que lo que ofrece la sociedad de consumo, ya no es un ciudadano. No existe. Es un muerto civil, es un desaparecido virtual. Sí, Porque sí. hay un nuevo Dios que es el Dios mercado. Y los creyentes, los que antes creían en un Dios, ahora son consumidores. Y cuando consumimos, hay una consecuencia del consumo, que es el agotamiento. Yo prendo fuego a la leña y la leña se agota. Y dentro de este salvajismo y de esta avidez de la sociedad capitalista, estamos agotando inclusive el planeta que nos alberga. Sí, absolutamente. ¿Sabés otra cosa que además estamos criando pequeños monstruos, ¿no? Si no nosotros, mucha gente. Niños que hablan de marcas o te nombran marcas como si no te piden comprame, quiero zapatillas o quiero una pelota, no, o quiero una muñeca, no, de ninguna manera. Quieren, no se me ocurre el nombre de ninguna ahora, pero una vamos marca determinada, no le vamos a publicidad, no, una marca determinada de algo, de un objeto. De un objeto. Y hay que consumir ese objeto. ¿Desde cuándo? Yo siempre recuerdo una bebida que la podemos mencionar porque no existe hace muchos años. Un coñac que se llamaba de Bris. Entonces, si usted quiere ser feliz, tiene que tomar coñac de Bris. Bueno, hay una publicidad que te está dando una orden. Claro. Inclusive en una época había publicidad que después se la prohibió por ilegal, se la ilegalizó, que era la publicidad subliminal. El ojo humano capta en una película 24 cuadros por segundo. Ponían un cuadro 25 que te decía que tenías que tomar la gaseosa tal, la famosa gaseosa tal. Sí, entonces vos salías en el intervalo, a comprar, en el cine, a comprar esa gaseosa tal, porque eso tu ojo no lo captaba conscientemente, pero en el subconsciente entraba el mensaje que te condicionaba. Sí. Recuerdo otra que prohibieron y en realidad la prohibieron por un motivo no... La prohibieron por tener, según ellos, una imagen sensual y en realidad lo que tendrían que haber prohibido es la parte subliminal. El que bien se te ve, viejísimo también, y esa misma tenía una que era absolutamente más fuerte sin mostrar, perdón, al revés, eliminaron que bien se te ve y dejaron justamente la que yo no voy a nombrar ahora, el gesto que hacía, que era altamente erótico y lleno de poder, te daba, los poderosos podían tener ese tipo de objeto. Claro. Sí, sabemos que la publicidad ha recurrido a muchísimas técnicas que están reñidos con la ética. Sí. Y bueno, también, como digo, los medios hegemónicos dan permanentemente una versión de acuerdo a sus intereses. Y el tema es que la realidad objetiva no existe, porque todos tenemos una mirada que va a depender de nuestra historia y de la construcción de nuestra subjetividad. Ahora, eso no es ni malo ni bueno. En todo caso, la realidad se construye con todas las miradas. Sí, claro.
deberíamos tener una mirada diversa, amplia, plural de la realidad y no una mirada única. Pero esta gente pretende imponernos una mirada única y además ahora con la inteligencia artificial hay una inducción mayor. Vos estás hablando por teléfono y mencionás un lavarropas o estás simplemente hablando al lado de un teléfono sin que te llamen y a la media hora te van a llegar publicidades de lavarropas. Explota. Lo cual evidencia que a través del teléfono celular te están escuchando. Y hablaste de unas zapatillas y te van a llegar publicidades de zapatillas de la marca tal o cual. Y así por el estilo. O sea, nos ven no como ciudadanos, sino como consumidores que van a aumentar la riqueza de el poder concentrado y el poder económico concentrado del mundo. Y la frustración de quien no puede acceder y no se da cuenta, ¿no? Porque yo no puedo acceder a un montón de cosas y digo, no carezco. Ahora, hay frustraciones y fluctuaciones, ¿no? Parece que vos tenés que, para pertenecer, tenés que pagar peajes, tenés que usar la zapatilla tal, la ropa tal, el corte de cabello tal, el auto tal, y si no podés, eso te genera frustración y te lleva a la depresión, porque cuando mi deseo no logra concretarse, termino deprimiéndome. Y tenemos en este momento una sociedad atrozmente medicalizada. Se consumen más medicamentos tranquilizantes que medicamentos antihipertensivos, por ejemplo. Eso es monstruoso, porque un medicamento antihipertensivo me va a permitir tener una tensión arterial normal, me va a proteger el corazón, me va a proteger el cerebro, me va a proteger los riñones. Ahora, que yo necesite todo el tiempo un medicamento tranquilizante, y bueno, ¿qué me intranquiliza? ¿Qué es lo que me expresa? ¿Qué es lo que hace que no pueda dormir? ¿Qué es lo que hace que no pueda descansar, que no pueda desenchufarme? Bueno. Que no es lo mismo que la medicación psiquiátrica, ¿no? En algunos casos sí, porque... en otros no. Bueno, todo es medicación psicoactiva. Claro. Ahora, a veces, cuando los cuadros se van agravando, no paso de una pastillita para poder dormir. Puedo llegar a una depresión profunda. Y una depresión puede llegar a un suicidio. Sí, una depresión puede llegar a una ruptura familiar. Puede llegar a que no tenga un vínculo adecuado con mis hijos. Sí. Puede llegar a que no tenga un vínculo adecuado laboral y siga cayendo. Y así en todo. O sea, es una pendiente en caída que las personas sufren, y para que esto se frene, lo frenamos con un calmante, justamente, con un tranquilizante. O sea, si tenemos una canilla que pierde agua, no le cambiamos el cuerito, le ponemos un balde abajo para que no se derrame la gota. ¿Y no solucionamos problemas, emparchamos problemas. ¿Cómo sería emprender un camino sano? Además de lo primero ver al terapeuta. Y bueno, lo primero que, en principio, para emprender un camino sano, sería el camino de la empatía. Aprender a ponernos en el lugar del otro, escuchar al otro y ser escuchados para armonizar los vínculos. El tema es que este mensaje que nosotros recibimos es un mensaje profundamente individualista. Y el individualismo no solamente es opuesto a lo solidario, es opuesto al concepto de persona. La palabra persona deriva del latín, a su vez que sería persona en latín. A su vez esto deriva del etrusco, que sería persú, y del griego, que es prosopon. Ahora, ¿qué era la persona? Era la máscara del teatro griego. Entonces el actor que se ponía esa máscara se constituía el personaje, pero el personaje solo tenía sentido si había un público que lo viera. O sea, persona implica pertenencia, implica solidaridad,
implica comunidad, que hago algo para otro, y hago algo para agradarle al otro, para comunicarme con el otro, para decir cosas. El individualismo termina aislándome en un círculo egoísta, en donde en pequeño represento el temor del poderoso a perder lo que logré adquirir. Y sí. Y hay mucha gente que está tratando de ver esto, ¿no? Como que hay gente que se está dando cuenta, que está observando, así como otra no lo registra, pero a mí me parece que hay una nueva camada de gente que sí está observando, que nos están mintiendo o que están haciéndole el juego a los poderosos, ¿no? Eso es lo que nos brinda, no sé si decir la esperanza, porque yo realmente tengo algunos conflictos con la esperanza, porque la esperanza es pasiva, esperamos que nos llegue algo. Yo creo en el deseo es activo, y en la medida en que deseo un mundo solidario, deseo un mundo mejor, deseo un mundo armónico en donde podamos tener afecto hacia el otro, en donde, bueno, como dijo en algún momento Cristina Kirchner, donde uno sienta que la patria es el otro, y que el otro es mi hermano, y bueno, eso tengo que ser activo en esto, tengo que ser activo, tengo que militarlo. Ejercitarlo. ¿Sabes de dónde viene la palabra idiota? No. Viene del griego. Y los idiotas eran los que no querían participar en política. Mira. Los griegos eran muy politizados, tenían su poli, donde discutían. Entonces, le llamaban idiota al que no quería participar en política. Porque la participación en política era el interés de todo, era el interés comunitario. Pero esto tendría que ser todos, ¿no? Tendríamos que estar en ese camino. Y sí, claro que el otro soy yo lo digo, es el título de mi programa, de alguna manera, es el nombre de mi programa. Claro, el programa justamente nosotros se refiere a eso. Seguramente por eso estamos charlando. Sin ninguna duda. Claro, pero además por esto, porque yo digo, yo si no hago por el otro, si no pongo en acción porque además yo puedo decir, sí, soy re solidaria, y la verdad no soy solidaria si no pongo en acción la solidaridad, no soy empática si no pongo en acción la solidaridad, no me importa el hambre del otro o no sé, los padeceres, la enfermedad. Digo, si no lo pongo en práctica, y vos hablaste del deseo, que a veces no es fácil encontrarlo. Creo que también la gente tiene que ejercitar su propio deseo, buscarlo, porque en estos momentos hay mucha falta de deseo. Bueno, la contradicción primordial que tenemos los seres humanos es entre el miedo y el deseo. ¿Puedo o no puedo? Desde los deseos primarios, como son comer, beber y el deseo sexual, que son nuestros deseos primitivos, y en la medida en que fuimos evolucionando, estos deseos se sofisticaron. Quiero comer una tortilla a la española, quiero comer un churrasco. Bueno, ahora, cuando también cuando me manejan la vida, cuando la realidad es el discurso del poder, me dicen qué puedo desear. Entonces me manipulan el deseo, me manipulan la subjetividad. Entonces para mí, una vida confortable
posiblemente no sea estar reunido con mi familia, encontrarme con mis hijos y estar jugando con mis nietos, sino que tiene que ser una cosa sumamente sofisticada, en donde me están mostrando las fiestas del jet set. Claro. Y realmente... Y el deseo sería llegar a un programa deseable. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Y me están mostrando una cantidad de cosas que a mí particularmente no me parecen un programa deseable. No. Creo que nuestra historia de vida es la búsqueda del afecto y de la aceptación por nuestros semejantes. Bueno, no se me ocurre algo más maravilloso que mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Bueno. Mira, yo el Día de la Soberanía cumplí años. Y bueno, feliz cumpleaños. Gracias. Y la verdad que yo preparé todo amorosamente, felizmente, y me encontré con mis hijos, mis nietos y mis amigas más queridas. Y vos sabés que no termino de agradecerles, y creo que se los agradecí a todos varias veces, porque, a ver, mi deseo estaba puesto ahí. Cuando uno encuentra ese deseo y cumple esos deseos, uno es más, queda más tranquilo, como saciado, ¿no? Seguro. Vos sabés que te iba a comentar que hablábamos hace unos minutos de si mencionaste la palabra empatía. Uh-huh. La referencia más antigua, no digo que sea la que existe, la que yo conozco, más antigua de la palabra empatía, que me maravilló y me encantó, está en una carta que José de San Martín le escribe desde Francia a su amigo Tomás Guido, y le dice, José de San Martín, que era un hombre muy culto, un hombre que hablaba 4 idiomas. Él hablaba francés, inglés, español y latín. Y le dice a su amigo que había descubierto la palabra empatía, y le dice, fíjese usted qué palabra importante, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Me parece maravillosa, decía José de San Martín. Bueno, eso habla de lo que era él, pero bueno, te lo recordé porque mencionaste la palabra. Es que es así, hay que repetirlo, no la conocía. Me están echando del aire, yo seguiría hablando todo un programa, pero bueno, ojalá que puedas acompañarnos antes de terminar el año. Muchísimas gracias y como siempre un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte y que tengan una linda tarde y saludo a tu audiencia. Gracias y bueno, hasta el miércoles que viene.